lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en Nación. El día de hoy estamos como todos los martes con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, que este será el último martes, después estará ausente por 3 semanas debido a su gira que tiene que hacer por Washington, hacer varias actividades tanto familiares como de trabajo. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo al doctor Francisco Aguirre Sacasa. Vamos a estar hablando lógicamente sobre los temas nacionales, las repercusiones que va a tener o pueda tener la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia hace casi una semana, donde decidió otorgarle la personería jurídica al doctor Pedro Reyes y quitarle la representación al PLI que presidía Eduardo Montealegre y la coalición que giraba alrededor de esta personería jurídica. Vamos a estar hablando de él, alrededor qué significa, qué podrá haber significado. Por ejemplo, la visita, venía a Nicaragua la vicepresidenta, la esposa del vicepresidente de los Estados Unidos, venía a una gira de 2 países por Centroamérica y 2 países en Latinoamérica, el resto en Sudamérica. Esa gira canceló la visita a Nicaragua y va a ir a Costa Rica en vez de Nicaragua. No se ha dado las razones por cuál se va a dar. ¿Será esto parte de la consecuencia del exabrupto del presidente Ortega en el Congreso, donde llamó sinvergüenza, etcétera, etcétera, incluyendo al país de los Estados Unidos? También venía un alto funcionario del Departamento del Comercio, creo, de los Estados Unidos a Nicaragua. También esa visita fue cancelada. Estará empezando a tener estas repercusiones las últimas decisiones en el ámbito político que ha tomado el gobierno de Nicaragua. Vamos a estar haciendo este análisis y si nos da tiempo tocaremos el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Hombre, 3 comentarios rápidos. Va a ser hasta el 27 de junio, en la reunión del SICA, que Nicaragua va a pedirle cuentas al gobierno de Honduras alrededor del bloqueo que tiene Honduras hacia los productos lácteos y la carne aquí en Nicaragua, hasta el 27 de junio en el SICA. Y hasta entonces, el gobierno analizará si bloquea los productos hondureños a entrar a Nicaragua. Pues no entiendo yo a este gobierno del todo. ¿Por qué va a esperar hasta el 27 de junio? De aquí, toda la plata que está perdiendo el sector, los productores, toda la plata que está perdiendo los productos lácteos, toda la plata que está perdiendo los mataderos y los ganaderos, ¿quién se la va a reponer? ¿Por qué si hasta el mismo sector privado le está solicitando que desde ya bloqueen? ¿Por qué no protegen a los productores nacionales? ¿Por qué no protegen a los nacionales? Para más, doña Violeta en su momento lo hizo. Es más, creo que hasta el doctor Alemán, si no me equivoco, le voy a preguntar al canciller, si no me equivoco, cuando Honduras quiso hacer una jugada, o Colombia quiso hacer una jugada, no, eso fue con lo del 35%, eso fue aparte, eso fue por cuestiones de disputa, pero no fue por protección. Pero pues, doña Violeta lo hizo para proteger a los productores nicaragüenses cuando el gobierno de Costa Rica bloqueó la exportación de productos del esquimo hacia Costa Rica. Nicaragua le cerró la frontera a todos los productos ticos. En 2 semanas estaba aquí el viceministro buscando cómo resolver los asuntos. Esto ya lleva meses, ha causado pérdida de millones de dólares y el gobierno de Nicaragua como que sin nada. Igual, tal como lo anuncié el día de ayer, hay preocupación y está la ley, y ya ayer tanto el diputado Eliseo Núñez como el diputado Carlos Lagrán dieron a conocer parte de lo que yo dije en este programa, de la inquietud y la preocupación que hay de las inversionistas del sector minero y del sector privado, porque este gobierno está cambiando las reglas del juego, y le está cambiando las reglas del juego ahora en el sector minero. Hay una iniciativa de ley en la cual el gobierno pasa a ser socio del 10% de todas las empresas mineras que hay en el país. Todas las concesiones nuevas y todas aquellas que se tengan cuando se renueven, automáticamente asume el 10%. Eso es cambiar las reglas del juego. Y si a eso le agregamos todo lo demás, eso es sumamente peligroso.
Eso son en la noticias negativas. En la noticia positiva, podríamos decir, y tratando de ser optimista, ayer podría haber sucedido algo que está pasando desapercibido, que puede tener, sí, resultados sumamente positivos. El día de ayer, la Corte Suprema de Justicia aceptó el recurso de aclaratorio presentado por Indalecio Rodríguez, que era el presidente del PLI cuando se expresó el litis. Y al mismo tiempo rechazó la solicitud de Pedro Reyes de certificación de la sentencia. No le quisieron certificar la sentencia. Esto se puede interpretar de dos maneras: que la sentencia no está firme. Si no está firme, quiere decir que Eduardo Montealegre y la Junta Directiva anterior sigue siendo la Junta Directiva vigente. Y también, aunque en este país hemos sido uno de los grandes promotores de la institucionalidad y el Estado de Derecho, aunque nuestras leyes dicen que un recurso de aclaratorio no está supuesto a cambiarse la sentencia, aquí hay precedentes, y no muy lejanos, de la Corte lo ha hecho. Cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor del empresario del sector acuático Milton García y le dio una indemnización grande, Fidel Moreno introdujo en nombre de la alcaldía un recurso de aclaratorio a la Corte Suprema de Justicia, a la sala. Y la Corte lo que hizo es revertir la decisión que había tomado la sala anteriormente. Entonces ya hay un precedente. Esto podría ser que el Frente Sandinista se dio cuenta del enorme error y la consecuencia que trajo hacer esto y en el momento que lo está haciendo. Y puede ser una ventana de 72 horas para que haya algún tipo de negociación, ya sea gobierno con Eduardo, gobierno Pedro Reyes y Eduardo, de una manera que se busque una salida que le devuelva algún tipo de credibilidad a un proceso electoral que la está perdiendo casi toda, la ha perdido toda, totalmente hasta el momento. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Nos preocupamos por usted. Por eso le ofrecemos gratis sus transferencias en línea ACH. Mantenga sus cuentas o venga y abra sus cuentas de depósitos en Banpro para disfrutar de estos y otros beneficios. Fácil, rápido y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. ¡Ay, la María te mandó un guiño! ¿Le respondemos con besitos? ¡Ay! ¡Oye! ¡Actualización! ¡Nuevos filtros! ¡Snap! 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 ¡Te tallaron en la fiesta de anoche! ¡Fijo que te montan un meme bailando en la mesa! Llegaron los nuevos Smart Packs de Movistar que le cambian la cara a tu celular. Ahora tus paquetes de internet vienen con más megas, más vigencia y precios en Córdobas. Además, Snapchat, Facebook y WhatsApp ilimitados. Elegí divertirte, elegí compartir, elegí conectarte con el mejor internet de Nicaragua. Movistar, elegí todo. Si de verdad deseas algo que nunca has tenido, toma decisiones que nunca has hecho. Visita la 21ª Feria de la Vivienda y vas a alcanzar la meta que has estado buscando. Y si te gustan los retos, acompáñanos en la gran carrera familiar de Cadur. Y ahora de vos depende hacer realidad tus sueños. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas.
Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa, ya con nuestro invitado. También quiero aprovechar de intentar con el doctor Aguirre Sacasa. Ayer me llamó Adán Bermúdez, miembro de la Alianza de la Coalición Nacional. En este programa habíamos dicho que no había, y Pedro Reyes había dicho, de que tanto Adán Bermúdez como Saturnino Cerrato le habían contactado para ofrecerse como candidato a la presidencia. Dice Adán Bermúdez que él no ha tenido ninguna conversación con Pedro Reyes, que no ha llamado a Pedro Reyes, que por lo tanto es totalmente falsa esas declaraciones que se dieron alrededor de que él se había ofrecido para allá. Y ayer me comprometí a él, tanto como le dimos a Pedro Reyes la oportunidad de sus declaraciones, decir que lo contrario, de darle la oportunidad. También queremos, bueno, el caso del mexicano, de la situación tensa que hay entre las relaciones entre México y Nicaragua, lo tocaremos, vamos a tocarlo brevemente al final del programa, sobre todo porque tengo entendido que el gobierno de México llamó a la embajadora de Nicaragua en México para protestarle. Hay una delegación de la Cancillería de los Estados Unidos, de Estados Unidos mexicano aquí en Nicaragua, y que el gobierno de Nicaragua 2 veces ha acordado entregarle al mexicano a las autoridades mexicanas y no lo han hecho. Incluyendo ayer se volvió a violar el último acuerdo, que era que el mexicano se iba a declarar culpable y que después iba a pagar la multa y lo iban a entregar. Y ahora más bien lo dejaron preso en una acusación donde no hay cárcel. ¿Verdad? La acusación que hay contra el mexicano en ningún momento contempla cárcel. Y a este lo están dejando preso hasta el 27 de junio, después de que la misma policía admitió que hizo con el mexicano lo que aquí a cada rato hace con los nicaragüenses, de tenerlos detenidos por 10 días, 12 días, 15 días, sin dejar que nadie pueda contactar al que está preso. Doctor Aguirre. Buenos días. Bueno, las cuestiones se están calentando aquí en este país. Así es. En diferentes áreas. Así es. ¿Verdad? Así es. Todo parecía que este iba a ser el año que no había elección, ¿verdad? No había ningún entusiasmo, ninguna preocupación, una apatía total, y de repente estamos como queriendo acercarnos un poco al nivel de tensión que hay en los Estados Unidos. Por primera vez veo a un sector privado preocupado. El editorial de José Adán Aguirre y del COSEP esta semana vuelve a reforzar la preocupación que hay sobre el proceso electoral, la preocupación que hay sobre la situación política de este país y la consecuencia que eso puede traer a los avances económicos que se quieren lograr en este país. Ya está, o sea, ya el sector privado, hoy creo que hay reunión de la conferencia episcopal, lo más probable es que saquen un comunicado. Ya hemos visto declaraciones del cardenal, de Monseñor Báez, Monseñor Álvarez, Fuerte, Monseñor Solórzano. Hemos visto reacciones ya de los Estados Unidos. Se podría interpretar 2 visitas de 2 altos funcionarios, digamos 2 delegaciones. La esposa del vicepresidente venía para acá, se canceló el viaje, no han dado explicación. Otro alto funcionario venía para acá, no han dado explicación. AmCham se pronunció fuertemente, Roberto Sansón, alrededor de este tema, y dijo que esto, que me llamó la atención, decía que estamos volviendo a cometer errores y agarrar mañas que parecía que ya se habían superado en este país. Fue bastante firme en las declaraciones que dio Roberto Sansón de AmCham. Su opinión. Bueno, antes de tocar el tema de la política nacional, que creo que es el obligado esta mañana, quiero tener unos minutos de mi introito, ¿verdad? Primero, porque algunas personas me dicen que no siempre
hablo de lo que han pasado el día de hoy, hace algunos años, muchos años, incluso siglos, quería decirle a los televidentes que un día como hoy, en el año 1940, hace 76 años, entraron marchando triunfalmente a París los alemanes. De esa manera, básicamente sacando en la Segunda Guerra Mundial al país de Francia, aunque no la Fuerza Libre Francesa, que combatieron prácticamente toda la guerra. Y un día como hoy, en las Malvinas, la guarnición argentina en Port Stanley, lo último que le quedaba a ellos en las Malvinas, se rindió a la fuerza británica, y así terminó el conflicto que nosotros conocemos como la Guerra de las Malvinas. También quería mencionarte, Jaime, que hace 2 días salió de un puerto griego un barco grandísimo cuyo nombre es COSCO Shipping Panamá. Pertenece a una compañía marítima de la China, no de la China Taiwán, sino que la China popular comunista, rumbo hacia Panamá. Y ese barco, Jaime, que mide 300 metros de largo y 50 metros de ancho, va a ser el primer barco que va a atravesar, inaugurar la ampliación del Canal de Panamá. Y eso va a tener lugar, Jaime, el 26 de junio. O sea que en pocos días ya será una realidad la ampliación del Canal de Panamá. Menciono eso porque he visto una cantidad de actividad publicitaria, llamémosla así, por parte de HKND, la compañía del señor Wang Jing, y de su vicepresidente ejecutivo, un señor Pan, que nos está diciendo a través de diferentes medios que ya entre poco empiezan a construir el canal en Brito con un puerto temporal. Pero eso ya nadie le cree. Bueno, pero déjame continuar un segundo. Pero además acaba de decir ayer que ya el financiamiento lo tiene todo montado. Y hace un comentario bien interesante. Dice que toda la plata hasta la fecha, toda la plata que se ha gastado en este proyecto, que anda por, según él, los $400 millones, lo ha puesto de su propia bolsa el señor Wang Jing. Pero que ahora ya tienen identificado a los grandes inversionistas que van a financiar este proyecto y que ellos están realizando su proyecto con total transparencia. Y para mí me parece meritorio contrastar estas dos situaciones, ¿verdad? Los panameños consiguieron financiamiento después de tener un referéndum que fue aprobado por casi el 80% de los panameños de que se fuera adelante con el proyecto. Consiguieron financiamiento del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Banco de Inversión Europea, de la Corporación Andina de Finanzas, en fin, un sinnúmero de instituciones financieras bien importantes. Contrataron una buena empresa para hacer sus estudios de ingeniería, se metieron en una alianza estratégica, Jaime, con una ONG que es quizá la más seria del mundo para cuestiones del medio ambiente, que se llama el Nature Conservancy, y aparentemente con toda felicidad empezará a funcionar el canal ampliado panameño el 26. Mientras que nosotros seguimos, o algunos de nosotros, algunos representantes del gobierno que siguen viajando por Europa y por Asia, ¿verdad?, acumulando millas de viajeros frecuentes, siguen diciéndonos que ya viene el canal de Nicaragua y que se está llevando a cabo con toda transparencia. Qué contraste, ¿verdad?, entre un proyecto serio como es el panameño y un castillo en el aire por ser generoso con ellos, que es el canal de Wang Jing. Yo ya no le pongo mente, pues, pero hay gente que lo están haciendo y lo están sacando, y yo estoy claro ahora que lo están haciendo porque ellos se percataron de que ya van a venir en todos los periódicos los reportajes de ese barco inmenso chino que va a cruzar el canal de Panamá el 26, y entonces la gente van a decir, ¿y qué pasó con Wang Jing, verdad? Y me imagino que ellos lo que están queriendo es estimular, pues, o revivir entre aquellos que son ingenuos la idea de que el canal de Wang Jing va. Y finalmente, extenderé mi condolencia al pueblo estadounidense por la masacre en Orlando. 49 la cifra oficial hasta la fecha de muertos. Pero lo más interesante que se dio a conocer ahora, Jaime, es que la vasta mayoría de los que estaban en ese cabaret eran hispanoamericanos.
Ahí murió. Sí, señor. Hoy salió publicado la lista. De los 49, creo que eran 35 de origen hispano. Es la noche latina, por cierto. ¿Hay un ICA? No vi a un ICA, no porque no dan la nacionalidad, pero habían 3 ciudadanos mexicanos, por ejemplo. La mitad de ellos eran de origen puertorriqueño, había guatemalteco, había dominicano, había colombiano. Son gente que en muchos casos trabajaban para Disney World o para estudios universales. Hay un ICA de familia conocida. Pues no puedo dar el nombre. ¿Allí? Sí, lo que hay un ICA de familia conocida. ¿Baleado allí? Sí. ¿Y murió o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero no puedo dar el nombre, pues Sí. Qué lástima. no es correcto. Qué lástima. Y ahora la otra cosa que están diciendo es que este asesino de origen de Afganistán, ¿verdad? Originalmente, pues su padre, por cierto, un militante o apoya a los talibanes y vive en los Estados Unidos. Este muchacho parece que frecuentaba ese club. Pues uno dice que frecuentaba, otro dice que lo llegó a estudiar 3 veces, que llegó a estudiar el lugar 3 veces para planear muy bien su ataque. Pero no sé cuán bien habrá estudiado porque dicen lo mismo, que tomaba mucho y que se embriagaba en el club. La vida de todo esto, pues, de lástima todo, es que ¿por qué la policía esperó 2 horas para entrar? O sea, y ahora están saliendo las noticias de que este muchacho loco remató a muchos en el suelo. Entonces, ¿por qué tardó la policía 2 horas en entrar cuando este hombre estaba matando a todo el que encontraba vivo dentro de la discoteca? Tuvo tiempo, en otras palabras, para... O sea, tuvo tiempo para rematar. ¿Por qué tardó 2 horas? Y pasan un video de que cuando la policía bota una pared para poder entrar, y hay creo que un par de minutos de una balacera, y no me van a decir que todos esos balazos solo le dieron al muchacho. Ahí en el río revuelto, ganancias pecadores, tal vez a saber cuánto, si van a hacer la autopsia, cuántos murieron de balas del muchacho y cuántos murieron de balas de la misma policía, inclusive cuando entró. Sí. Pero en fin, que hay muchas dudas alrededor de lo que está pasando ahí. De lo que no hay duda es que la sociedad de Orlando se reunió un número de 7.500 personas y que en París, en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles, en diferentes lugares, todo el mundo empezó a solidarizarse pues con Están hablando de promover, porque este muchacho se radicalizó vía internet, según declaraciones de amigos y familiares, de tratar de pasar una ley tipo como la ley contra la pornografía que hay en los Estados Unidos, para que en internet cualquier persona que se dé cuenta o la encuentren usando las páginas de estos terroristas, de estas organizaciones terroristas, sea acusado y sea acusado por un delito. Sea un delito, pues. Igual como que si te encuentran con pornografía, puesta en la pornografía infantil, pues. Creo que es una iniciativa que va a agarrar fuerza por lo que está pasando, pues, porque no hay manera. Este muchacho trabajaba, estudió en la universidad, no había cometido ningún delito, estuvo en Siria hace poco, estuvo en la lista del FBI y lo sacaron 2 veces. Viajó 2 veces a la Arabia Saudí. Pero no había Hablaba con su compañero de trabajo de que él simpatizaba con Al Qaeda. Pero hasta el final, pues, o sea, no hay manera de evitar que estos jodidos de un día para otro que se vuelven locos, pues. Tal vez el internet será una de las maneras como hacerlo. Y carajo, doctor. Vos me estabas comentando que ha habido una reacción amplia, tanto nacionalmente como internacionalmente. Tal vez empezamos por allí. Y vos mencionaste que el sector privado está preocupado, ¿verdad? Mencionaste la entrevista que creo que le hizo la prensa a Roberto Sansón. Y después de eso, comentarios que hizo Chano o José Adán Aguirre, tanto en su conferencia de prensa del miércoles pasado, como de nuevo en su editorial que se llama Diálogo Político Vital por la Estabilidad. En realidad, para mí, yo creo que ese título no es el correcto para este editorial, porque el mensaje principal de José Adán acá, que yo considero que es muy positivo, muy acertado, es que no puede haber
estabilidad y crecimiento económico sin una democracia vital y operante aquí en Nicaragua. Y que si bien es cierto pues que el COSEP tiene como obligación y como quehacer principal el velar por la economía, que ellos van a continuar insistiendo en lo que llama José Adán la institucionalidad política, y que yo llamaría la democracia representativa. Me parece excelente el editorial de José Adán y refleja, Jaime, la consternación que yo percibo que existe en el sector privado nicaragüense por las dos medidas pues inesperadas, sorprendentes de hace una semana, ¿verdad? El 4 y el 7 o el 8. El no a la observación internacional y después el despojar al PLI de su personería jurídica y encomendársela al señor Pedro Reyes. Hablaste vos de la reacción internacional. Entiendo que hay una delegación nicaragüense ahora en la República Dominicana, sí, en donde se está reuniendo lo que llaman ellos la Asamblea General, es decir, los cancilleres de la OEA, incluyendo John Kerry, y en donde yo creo que va a volver a salir el tema de Venezuela, que sin lugar a dudas es el que más preocupación ha creado en el mundo, el de Venezuela, ¿verdad? Pero entiendo pues que estos nicaragüenses o ya se reunieron o van a reunirse con Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, y que van a buscar el apoyo de Canadá para que ellos traten de poner en la agenda por lo menos el tema de Nicaragua. Para que el canciller de Canadá, la Internacional Liberal, a través del canciller de Canadá, para que ponga en la agenda el caso de Nicaragua, pues se discuta. Ahora, ya viste vos el editorial en el diario El País, ¿verdad? Sí. Que en el fondo lo que nos dice es que el caso de Nicaragua ya trascendió nuestra frontera y la de Centroamérica y ya está empezándose a regar por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Estamos otra vez, en otra palabra, en la pantalla del radar, aunque es una esquinita del radar mundial. Hiciste alusión a la visita de la doctora Jill Biden. Ella es la esposa del vicepresidente de los Estados Unidos. Por cierto, muchos piensan que él hubiera sido un candidato ideal para los demócratas en estas elecciones, que venía a ciertos países de Latinoamérica, una visita rápida. Y uno de ellos, el único de Centroamérica, era Nicaragua. Y entonces, de repente, anuncia la Casa Blanca, la oficina de Joe Biden, que ella ya no va a venir a Nicaragua, sino que va a ir a Costa Rica, en donde, por cierto, el expresidente y el ganador del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, también está opinando sobre lo que está pasando en Nicaragua y lo que el retroceso que hay en la democracia representativa nuestra. Entonces, para mí no es accidental que de repente haya borrado ella de su programa la visita a Nicaragua y que en lugar de eso vaya a Costa Rica. Para mí eso no es accidente, eso es una respuesta calculada del gobierno norteamericano al nivel de la presidencia, ¿verdad? Porque ese comunicado no sale del Departamento de Estado y esta mañana entré a la página web de la Embajada Norteamericana y no hay nada sobre eso tampoco. O sea que esta es pero yo tengo que estar seguro de que esta es una manifestación de la inconformidad de Washington con lo que está pasando aquí en Nicaragua. Creo que cualquier otra lectura sería equivocada. Ahora, la Embajada de los Estados Unidos no se ha pronunciado públicamente. Tengo entendido, sí. Y usted debe saber más que yo en este sentido. Todavía tengo amigos en la actual Cancillería, funcionarios que vienen trabajando desde varios gobiernos atrás. Me dijeron que la semana siguiente del discurso del presidente Ortega, la Cancillería estuvo bien visitada. Hubieron varios embajadores que llegaron a la Cancillería a protestar por el discurso del presidente Ortega, a reclamar. Inclusive tengo entendido que hubieron 2 embajadores que decían que si no había algún tipo de aclaración alrededor de ese tema, iban a suspender la ayuda que tenían hacia Nicaragua. Eso me lo contaron.
Usted que tiene mejores conectes y fue canciller, no sé si a usted le llegó el mismo o no le ha llegado la misma situación. Ahora vemos lo que está sucediendo con México. Usted que conoce al presidente Ortega, además usted ha dicho en este programa y lo ha catalogado como uno de los políticos o el político más hábil que hay en este país. ¿A qué cree usted que se deben estos errores que está cometiendo? Bueno, en primer lugar quiero decirte que al igual que vos, percibo que estos fueron equivocaciones políticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo pienso que está detrás de esto? Primero, yo creo que tenemos que analizar cuál es la preocupación, cuál es la estrategia, cuál es la inquietud más grande que tiene Daniel Ortega, por lo que él mismo ha dicho. Para él, en el año 1990, a pesar de las encuestas que le decían que él iba a ganar holgadamente, y a pesar de una enorme manifestación que él pone en víspera de la elección, se lleva la gran sorpresa, el gran susto de que pierde contra doña Violeta. Y a partir de esa fecha yo creo que Daniel Ortega llega a la conclusión de que a él no le interesa entrar a un proceso electoral, estando él en el poder, con una alta probabilidad de que va a ganar, que es la situación que existía hace una semana aquí en Nicaragua, ¿verdad? Sí. Las encuestas señalaban que el frente está fuerte, que Daniel tiene mucha popularidad, que los partidos de oposición están reducidos a su mínima expresión y que los independientes siguen siendo un bloque grande, pero no queda muy seguro cómo irían ellos a votar en esa elección. Pero todas las personas con quien yo he hablado, sandinistas, liberales, independientes, sector privado, sector público, todos estaban de acuerdo que estas elecciones la iba a ganar probablemente Daniel. Lo que pasa es que a Daniel no le interesa tener la probabilidad casi segura de ganar. Él quiere tener la seguridad absoluta de que él va a ganar. ¿Y eso no se le puede dar a nadie? Nadie, que no va a quedar nada, ninguna, no va a hacer falta ninguna sola medida para asegurar su triunfo. No va a correrse ni siquiera un 5 o 2 o 1% de improbabilidad. La palabra de Tomás Borretón. Así es. Ahora, a mí me sorprendió y a muchos nos sorprendió las acciones de este fin de semana pasado, ¿verdad? No este que acaba de pasar, sino que el anterior, comenzando con la declaración en la convención sandinista de que no iba a haber observación. Pero si nosotros hubiéramos estudiado más la manera de comportarse Daniel desde el año 2007 hacia el presente, nos daríamos cuenta que él ya tiene un guión que presentó el PLI a través de don Indalecio Rodríguez, que era el presidente anteriormente, que la Corte le haya rechazado a Pedro Reyes la certificación de la sentencia. Y entonces me puse a llamar a mis asesores jurídicos, okay, para averiguar, porque unos asesores jurídicos me habían dicho que la nota aclaratoria no cambia sentencia. Y según nuestra ley, nota aclaratoria... Eso lo oí ayer en tu programa. No cambia sentencia. Pero me dijo uno, pero aquí en Nicaragua, me dice, donde no necesariamente la ley se aplica como debe aplicarse, ya hay un precedente, me dice. En el caso de Milton García, la Corte falló a su favor, Fidel Moreno recurrió de aclaración y en la aclaración cambiaron la sentencia. Bueno, o sea, ya hay un precedente. Sí. ¿Podrá ser esto una escalera para...? La respuesta es que sí podrá ser una escalera, pero no definitivamente será una escalera. Es algo que ha surgido de repente y que le permitiría tal vez deshacer una parte del daño que se hizo, ¿verdad? Porque en todo caso hay dos elementos, digamos, de lo que yo llamaría equivocación política. Primero, el decir que no iba a haber observación internacional. Y el segundo, el litis, la definición del litis del PLI, ¿verdad? Este recurso podría quizás
resolver el tema del litis. Supongamos pero eso no lo sabremos hasta dentro de 72 horas. Si la tesis que yo te acabo del control del tendido electoral para que no haya ni una sola voz que pueda sacar ni una sola acta para decir esto no se hizo correcta, si eso es acertado, si tengo la razón en eso, no va a cambiar nada. Pero es que si volvemos a lo mismo, aquí no va a salir ninguna voz, pero todo el mundo desde ahorita va a hablar que estas elecciones no valen, que no sirven, que no tienen ninguna credibilidad. Sí. Y además está poniendo arisco, pongámosle. ¿Cuál ha sido la base del éxito, pongámosle, del gobierno del presidente Ortega hasta el momento? Su relación con el sector privado. Y si ahora tu mejor aliado, pongámosle, que no sea aliado, pues tu mejor, lo que mejor ha hecho, lo que más resultado te ha hecho, que es tu relación con el sector privado, la estás poniendo en peligro. Porque el mismo sector privado te está diciendo, mira, esto va a tener consecuencias económicas. Si los inversionistas, cuando oyen, ven la posibilidad de que haya una inestabilidad política en un país, aguanta la plata, no la invierten. Entonces, si tu principal amigo te está diciendo eso, o tu principal aliado, como le querrás poner, entonces el presidente Ortega tiene que entender que vale más el tendido electoral o ceder. Ayer rápidamente, decían gente del Frente Sandinista que el presidente Ortega estaba convencido de que hay una conspiración internacional para acabar con los gobiernos de izquierda, liderada y financiada por los Estados Unidos. Eso pasó en Argentina, pasó en Brasil, en Venezuela, por eso crearon la Comisión Especial en Guatemala también. Y que quieren hacerlo en El Salvador. Y que alguien le vendió la idea de que Eduardo Montealegre estaba amarrado con los gringos. Que por lo tanto, Eduardo, que a finales del periodo iba a renunciar, a retirarse del proceso electoral y a gritar fraude y todo lo demás. Lo que te anunció César Zamora. Lo que dijo César Zamora en este programa. Bueno. Y que lo había dicho en varias ocasiones Eduardo, ¿verdad? Él había dicho que no estaba seguro si el PLI iba a ir a las elecciones, que todo dependía de las condiciones. Si el PLI garantiza su participación, ¿serviría para calmar un poco las inquietudes del presidente Ortega? Mira, conociéndolo usted como lo conoce. En primer lugar, quiero decirte que yo no diría que el sector privado son aliados de Daniel. ¿Cuál es la palabra correcta, por favor? Yo lo que creo que hay ahí es que el entendimiento entre el sector privado y Daniel es un activo de Nicaragua. Esa es la palabra, un activo. Es un activo. Ahora, la pregunta tuya sigue siendo interesante. ¿Vale la pena eventualmente y a mediano plazo sacrificar ese activo o dañar ese activo para asegurarse la elección sin duda alguna o no? Y la respuesta es que yo no sé cómo verá este tema Daniel. Yo sí creo que su concepto, su visión es que hay una nación, un partido, un pueblo y un líder. Y él ha dicho en repetidas ocasiones que él piensa continuar en el poder hasta prácticamente el día que él muera, ¿verdad? Y él nos recuerda que su familia son personas que llegan el éxito que está teniendo, pongamos, el presidente Ortega, es por el manejo económico que está teniendo. Manejo económico que en parte tiene como elemento, esa ¿cómo te diría yo? Ese entendimiento con el sector privado, pero no es la misma cosa. Quiero recordarte, Jaime, que cuando yo era presidente de la Comisión Económica, el JOSEP andaba en otro plan, estaba completamente marginado de lo que se hacía en la Asamblea Nacional, y los diputados más importantes del Frente Sandinista no querían saber del sector privado. Fue hasta que Daniel llegó a ese entendimiento con el sector privado que empezó a asumir, y que José Ángel llegó al cargo de presidente, que el sector privado empezó a compartir influencia y dialogar en temas económicos principalmente. Yo creo que, pero yo lo veo al revés. Fue cuando José Ángel asume la presidencia del COSEP.
el COSEP decide que no va a depender de los partidos políticos. Así es. Y que no va a meterse en la política partidaria como vuelve a decir allí. Y que él va a negociar directamente con el gobierno. Sí. Ahí es donde cambia el panorama. Porque antes el COSEP se tenía que ir a reunir con la bancada del PLC, se tenía que reunir con la bancada de la LN, y entonces tratar de cabildearlo y que ustedes lo respaldaran. Sí. Y quedaba en manos de lo que de ustedes decidieran. Sí. Y entonces, un favor, lo que yo tengo entendido es que un favor pedía otro favor. Sí. Entonces, vos querés que yo te ayude. Entonces, el PLC decía, bueno, esto te va a costar tanto, en favores o en lo que sea. ¿Va? Entonces, que en un momento dado, el que dijo el COSEP, cuando empieza a presidir el Chano, no, brother, ¿para qué? Vamos directo a negociar con el dueño del circo. Y aquí nos vamos para adelante. Ahí es donde cambia el panorama. No fue Daniel, fue el COSEP el que llegó y el presidente Ortega compró la idea. Fíjate que yo tengo una percepción. Pero la condicionó. No quiero que nos vayamos a empantanar en eso. Pero la condicionó. Pero quiero recordarte que él sale electo en el 2006 sí. Y asume la presidencia en el 2007. ¿Qué es lo primero que él hace? ¿Qué es lo más trascendente después de obligar a que esperen horas para que llegara Hugo Chávez, verdad? Lo primero que hace es ir al INCAE y se reúne ahí con el sector privado. Los primeros 2 años, se le olvida, por lo que estoy diciendo, los primeros 2 años sí. Del gobierno del presidente Ortega no llegaban a acuerdos con el sector privado. Fueron hasta después, hasta finales del 2008, entrando al 2009. Pero para mí, pues es más, sí. Que cuando ya hay una reunión, sí. Que entonces empiezan a negociar, a ponerse de acuerdo. Pero en el 2008, el 2009, aquí se aprobaron muchísimas leyes que el sector privado no estaba de acuerdo. Así es. Ese entonces, ese entendimiento que tenía Daniel, o las semillas que él había sembrado en esa reunión con el INCAE, no había germinado. Te digo yo que en ese entonces estaba el actual juez de la Corte Suprema como cabildeador del COSEP en la asamblea, y yo sé que había muchos sandinistas que resentían a su presencia y su intento de involucrarse. Con el tiempo se fue madurando esa relación. Ahora, la pregunta de fondo es la importante. ¿Qué es lo que valora Daniel más? ¿Continuar con eso o jugarse a que eso va a continuar si se sigue manejando correctamente la economía y quedarse él con las elecciones? En estas 72 horas, que se está dando una ventanita de 72 horas, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Los últimos 2 minutos que nos quedan, llamando los emisarios del presidente Ortega, comunicándose con Eduardo Montealegre o los emisarios de Eduardo Montealegre, buscando o dándole, busque la oportunidad para que haya un acuerdo entre Pedro Reyes y Eduardo Montealegre para ver cómo se va la cosa. ¿Qué es lo que está tras balines, pues? O sea, emisarios van, emisarios vienen. Yo creo que en primer lugar no van emisarios. En esta cuestión, si es que va a haber un cambio, va a ser manejado directamente por Daniel, juzgando por mi experiencia en el pasado. Lo que pasa es que hay muy poco tiempo y hay actores que están fuera del país ahorita, que son importantes. ¿Como quiénes? Como Eduardo. Yo entiendo que Eduardo va a ir, no va a ir a la Dominicana de Eduardo. No, Eduardo está aquí en Nicaragua, es más, lo tengo en el programa el jueves. Bueno, pues entonces se podría utilizar esa escalera a lo mejor. Pero yo ya no quiero, honestamente, Jaime, predecirte nada, porque es lo peor hacerlo en este país y en los Estados Unidos y sus elecciones. Ahora, mañana vamos a tener a Arturo Cruz, y vamos a preguntarle, que también hago análisis, ¿cómo estaría defendiendo él en Washington las decisiones del presidente Ortega? Que a él le tocó duro, porque él era el embajador de Nicaragua con el fraude del 2008. Y con el discurso de Daniel en septiembre en la ONU. El jueves vamos a tener a Eduardo Montealegre. En los últimos 30 segundos que no hace falta, son las 7:54 y 35 segundos. Comentario final. Bueno, que yo creo que este es un parteagua, un punto de inflexión para la democracia representativa en Nicaragua, y que ojalá que esa escalera que vos identificaste, pues, y que está allí ahorita, la utilice. Se use. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí, Jaime Arellano en La Nación.
voz yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo